La palabra misterio llama mucho la atención, pues a las personas les gustan las cosas ocultas y misteriosas, pues eso despierta su curiosidad. Muchas personas en la actualidad están viviendo a la luz de los misterios que se revela en el libro de Daniel y de Apocalipsis. Específicamente en Daniel en el capítulo 2, donde habla de una estatua que representa reinos y poderíos que se suceden uno al otro, y también detalla el período que cada uno de esos reinos iba a ejercer poder sobre la tierra. Así que la simbología que utiliza el libro de Daniel y los misterios revelados, como algunos dicen, está representado en esa estatua que se le presentó al rey Nabucodonosor y que posteriormente el profeta Daniel dio la interpretación. Otros viven a la luz de los misterios del libro de Apocalipsis, específicamente del capítulo 13, donde presenta bestias y dragones, que son la representación de los poderes de esta tierra en el tiempo del fin, y esos poderes se unirán contra los seguidores fieles y legítimos de Dios, pues el enemigo siempre a través de los poderes de algunos poderes de la tierra busca adoración a su propia persona. Y esos poderes se unirán contra los fieles seguidores del Dios eterno y todopoderoso. Pero aún los teólogos, utilizando el mismo método de interpretación, es decir, el historicista, terminan en conclusiones diferentes cuando hacen ellos los estudios y dan las interpretaciones en ambos capítulos, tanto en Daniel y específicamente en Apocalipsis. Los mismos que estudian las Escrituras terminan en posiciones incluso contrarias una de otra. Por eso es la necesidad de que estudiemos por nosotros mismos las Escrituras, siempre guiado bajo el Espíritu Santo de Dios. Dejo en claro en este momento que la palabra de Dios ni es misteriosa, ni es oculta, ni es un libro de códigos misteriosos, ni se contradice a sí misma tampoco. La palabra de Dios no se contradice a sí misma. Los que estudian la palabra de Dios se pueden contradecir entre ellos, pero la palabra de Dios en sí misma no se contradice. Por eso es la importancia de que vayamos siempre a la Biblia con un espíritu abierto, moldeable, dócil y dispuestos a ser guiados por Dios Espíritu Santo. La Biblia habla de un misterio. Sí, la Biblia sí habla de un misterio que había estado oculto desde siglos pasados, pero que ha sido revelado a toda la humanidad. Y la revelación de ese misterio que estuvo oculto en siglos pasados y que ahora fue revelado a la humanidad, la revelación de ese misterio no genera ni ansiedad, ni estrés, ni temor, ni inseguridad. Al contrario, ese misterio del cual habla la Biblia trae esperanza y seguridad a todos los que habitamos en este mundo y hemos creído en Cristo Jesús y le hemos aceptado como Señor y Salvador. Ese misterio que nos ha sido revelado contiene una esperanza gloriosa de salvación, la cual debe ser proclamada a todo el mundo. Esa esperanza de salvación y de seguridad y de paz debe ser proclamada a todo el mundo. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, él declara al respecto de este misterio que estuvo oculto y que ahora ha sido revelado, declara al respecto el misterio que había estado oculto
desde siglos y generaciones, y que ahora ha sido revelado a los santos. Quiso dar a conocer Dios cuán grande es la riqueza de este misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1, 26 y 27. En las Escrituras, el plan de redención que implica la salvación del hombre, la revelación y la obra de Jesucristo, se conoce como el misterio oculto que había sido o que ha sido revelado a la humanidad. Jesucristo, quien siendo Dios, descendió del cielo con la intención de rescatar a todos los pecadores condenados y bajo sentencia de muerte por el pecado. Ahora, en Cristo, todos esos pecadores y a través de su obra tienen acceso a esa gracia que les salva, que le perdona, que le restaura y que le da vida. Antes todos estábamos perdidos y esclavizados por el pecado y por sus obras, esclavos de Satanás y de las tendencias e inclinaciones de la carne. Pero en Cristo Jesús todos recibimos salvación y vida eterna. Hoy somos libres gracias a Jesucristo y a su obra. La palabra dice: más el Hijo del Hombre, Jesús, apareció para destruir, deshacer las obras del diablo en nosotros, Juan 3, 8 y 9, y reconciliarnos, haciéndonos hijos e hijas de Dios, a todos los pecadores que creen en su nombre, según Juan 1:12, de forma especial a ti que eres su hija o su hijo. Dios vino para reconciliarte con su Padre en la persona de Jesucristo y para que tú seas llamado hijo e hija de Dios. La obra de la salvación del pecador proviene de Dios Padre, quien nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador, y nos dio el misterio o el ministerio de la reconciliación. Segunda carta a los Corintios, su capítulo 5, versículo 18. Esta es obra exclusiva de Dios, sin la intervención del hombre. La salvación es obra exclusiva de Dios, sin la intervención del hombre, porque no hay méritos o justicia en el hombre que aporten a la obra de la salvación, pues el rescate es por gracia, el rescate es por su misericordia, para que nadie se gloríe. Efesios 2:9, no son mis obras, es su misericordia y su gracia, por lo cual toda gloria debe ser dada a Dios, quien estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo y trayendo paz por medio de la sangre derramada en beneficio del hombre pecador como tú y como yo. Colosenses 1, 19 y 20, a todos nosotros, a los cuales nos ha salvado por su gracia y su misericordia. A nosotros, los que hemos sido salvados por Cristo, se nos entregó el anunciar, el proclamar al mundo ese misterio oculto y ahora revelado, que es la manifestación del Hijo de Dios como Señor y Salvador de la humanidad. Se nos entregó el anunciar esas buenas nuevas de reconciliación por medio de la obra perfecta de Jesucristo, su muerte y su resurrección. Estas son buenas nuevas, son las buenas nuevas que todos deben conocer. El justo muriendo por el injusto, para que los injustos reciban su justicia perfecta
y por ella seamos todos reconciliados con Dios. Estas son buenas nuevas que deben ser proclamadas. Hay salvación, hay perdón, hay seguridad, hay resurrección, hay vida eterna a través de la persona y de la obra de Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios. Y eso es posible para todos aquellos que creen en Jesús y creen en los beneficios de su obra y de su victoria obtenida en la cruz del Calvario. Porque el que cree en Cristo Jesús tiene salvación y vida eterna. Todo aquel, dice la palabra, que invocare el nombre de Dios será salvo. Pues no hay nombre, recuerde, dado a los hombres debajo del cielo, en quien podamos ser salvos, solo en Jesucristo, quien es el Señor y Salvador. Hechos 4:12. Todo pecador que ha recibido esta gracia salvadora, ha sido constituido por Dios como su embajador, y se espera que habiendo recibido la salvación por su gracia, nosotros expandamos, compartamos esa gracia que de Dios hemos recibido, según Mateo 10, 7 y 8. Expandamos la gracia de Dios a todos y anunciemos el evangelio de la reconciliación por medio de Jesucristo y su obra perfecta de salvación que hoy ofrece el Señor a todos los pecadores, incluyéndote a ti y a mí, y lo hace por medio de su gracia y su misericordia. La intención de Dios, desde que creó y fraguó el plan de la redención, la intención de Dios siempre ha sido que nadie se pierda. Juan 3:17. Él no vino a condenar el mundo. El Hijo del Hombre no vino a condenarte. El Hijo del Hombre vino a salvarte. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que habiendo recibido la revelación de ese misterio oculto que es Cristo y su obra de reconciliación, todos nosotros podamos a través de Cristo ser reconciliados con nuestro Padre Dios y recibir de nuestro Padre Dios salvación y vida eterna. El Espíritu Santo es quien nos guía a esa reconciliación. Filipenses 2:13 dice: el cual es efectuado mediante el nuevo nacimiento. Esa obra de reconciliación, de arrepentimiento, de renovación, es efectuado a través de la obra del nuevo nacimiento. Así se determina nuevo nacimiento. No en agua, sino a través del Espíritu Santo. Juan 3, 7 y 8. El Espíritu es quien ejecuta en nosotros y por nosotros la obra de la reconciliación. Segunda carta a los Corintios 5, 19 y 20. Declara: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la obra de la reconciliación. Verso 20 dice: así que como embajadores de Cristo que somos, rogamos por medio de nosotros, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Como embajadores de Cristo estamos llamados a anunciarle al mundo que el Espíritu Santo está dispuesto para, a través de la obra de Cristo, reconciliarlo con Dios Padre. Tú y yo estamos llamados por Dios como sus embajadores para proclamar a Jesucristo y su obra de amor y gracia para todos los pecadores. Recuerda la esencia del Evangelio, Juan 3:16, porque de tal manera te amó Dios a ti, que envió a su Hijo Jesucristo, para que tú, creyendo en Él, no te pierdas, sino que tengas salvación y vida eterna. Pero habiendo recibido esa salvación que Cristo te ha dado, tú también debes proclamar al mundo que hay salvación
para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Somos embajadores, somos representantes de esa gracia en esta tierra. No estamos llamados para crear inseguridad y generar misterios, presentando misterios ocultos, llamando a la inseguridad de las personas o a la condenación. Estamos llamados a revelar el misterio oculto en la palabra, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Misterio que trae seguridad, misterio que trae esperanza, misterio que trasciende a la misma muerte si nos tocara. Cristo es la esperanza de gloria, y en Cristo hay salvación, y en Cristo hay vida eterna. Unámonos todos a la proclamación de este misterio que estuvo oculto en el tiempo pasado, pero que ha sido revelado por Dios al entregar a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario, para que todos nosotros, creyendo en Él, hoy recibamos de Él salvación y vida eterna, habiéndole aceptado previamente nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador, y a través de la obra de Cristo ser completamente reconciliados con nuestro Padre Dios, quien nos ve, quien nos considera, quien nos llama como sus hijos e hijas muy amados por Dios Padre somos, por la obra de reconciliación que Cristo ha hecho en beneficio de nosotros. Dios cuenta contigo, así como lo hace conmigo, en la proclamación de esta verdad, que es el Evangelio revelado. El Evangelio revelado, el misterio oculto del cual hablan las Escrituras, es que hay salvación, hay libertad, hay vida para todos los pecadores que creen en Cristo y le aceptan como Señor y Salvador. No hay justicia ni salvación en el hombre, ni en sus obras. No se trata de su obediencia a la ley, pues no hay méritos en el hombre, sino solamente en Jesucristo y en su gracia inmerecida. Efesios 2, 8 y 9. Somos salvos por gracia. No es don nuestro, es don de Dios, para que ninguno nos gloriemos. La salvación es una obra completa que proviene solamente de Dios, sin la intervención del hombre. El hombre solo recibe eso. En fe lo recibe. La obra de la salvación es una obra completa que proviene solamente de Dios, sin la intervención del hombre. Por lo tanto, es buen momento para agradecer a Dios y darle toda gloria por su amor y su misericordia para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Toda gloria sea dada a Él, a ese que murió, a ese que resucitó, a ese que se levantó, a ese que intercede, a ese que aún sabiendo lo que somos nos ama incondicionalmente y nos reveló su amor entregando su vida para que hoy tú y yo gocemos de perdón, de salvación y tengamos la certeza también en Él y en su obra de la vida eterna. A Él sea toda honra y toda gloria. Confiesa en esta hora con tu boca, pues con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, según Romanos 10:10. Confiesa declarando: yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Rindo mi vida a Él para que Él perdone mis pecados y ponga su Espíritu en mí para conducir mi vida y cumplir así en mí su propósito. Te invito donde estás para que declares con tu boca. Puedes repetir después de mí. Puedes hacer tu propia oración de invitación a Jesús y de aceptación de Jesús como Señor y Salvador.
aceptando con humildad su gracia y la obra que ha hecho en beneficio tuyo. Declaro, repito, yo acepto en mi vida a Jesús como mi Señor y Salvador. Acepto su obra de gracia, revelado a través de Jesucristo. E invito al Espíritu Santo para que venga a mi vida y haga de mí su lugar de habitación y habite en mí permitiéndome nacer de nuevo, ahora guiado por el Espíritu Santo. Habiendo hecho esta declaración de aceptación, en este momento, entendiendo que el misterio oculto en la palabra ya ha sido revelado, que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria y su obra perfecta hecha en beneficio nuestro, habiendo aceptado ese misterio oculto que perdona, que salva, que trae gozo y da vida eterna, entonces estamos listos para juntos proclamar a Jesús como nuestro Señor y Salvador y recibir la bendición santa que Él comparte y nos da a través de su palabra. Por eso me uno en esta hora y en nombre de Dios te bendigo. Declaro que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios tenga de ti, de tu familia y de tu nación misericordia. Y en la persona de Cristo, el mayor don y el misterio revelado, que tú y tu casa tenga paz y salvación en su nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Amén.